La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en el octubre de 1962, generada a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se le denomina Crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama la Crisis de Octubre. Junto al bloqueo de Berlín son las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría, y en el de Cuba es donde más cerca se estuvo de una guerra nuclear por su cercanía a los Estados Unidos. La crisis abarca el periodo comprendido entre los descubrimientos de los misiles el 15 de octubre de 1962 hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética el 28 de octubre de 1962. Sin embargo, a otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962, incluso enero de 1963, en sucesivas mini-crisis. Desde 1959, la Revolución cubana impulsó varias medidas de carácter popular, algunas de las cuales como la Ley de la Reforma Agraria. Estas afectaron intereses estadounidenses como en la isla. Como respuesta, la administración de Eisenhower inició una larga agenda política para derrocar el régimen popular recién instaurado. Esta comprendía en el bloqueo económico, propaganda contrarrevolucionaria de Fidel Castro, fomento de grupos armados dentro de la propia isla, sabotajes a instalaciones económicas y civiles, filtración de espías, ataques piratas, quemas de campos de caña de azúcar, intentos de asesinato a sus líderes más altos, violación del espacio aéreo y naval y finalmente poner en marcha un plan para invadir militarmente a la isla utilizando exiliados cubanos y mercenarios latinoamericanos. Aunque participarían pilotos de guerra estadounidenses, no estaba prevista la intervención directa de los ejércitos de los Estados Unidos posteriormente. ¿Qué fue la Revolución cubana? Es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército rebelde Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo de tiempo entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La derrota sufrida por la administración Kennedy en el intento de invadir la República de Cuba, utilizando el desembarco de disidentes entrenados por la CIA en la bahía de Cochinos. La respuesta militar desencadenada por Cuba bajo la dirección de Fidel Castro derrotó a la invasión en menos de 72 horas. ¿Qué fue la bahía de Cochinos? La bahía de Cochinos fue el escenario del desembarco de fuerzas cubanas en el exilio integradas en la denominada Brigada 2506 durante la invasión de la bahía Cochinos, operación patrocinada por la CIA para intentar derrocar el 17 de abril de 1961 al gobierno revolucionario de Fidel Castro. Como respuesta al fracaso de la bahía de Cochinos, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta. Esta constituía, entre otras cosas, un plan secreto de invasión militar, pero ahora de manera directa utilizando el ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una provocación de tipo Maine que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales de Cuba. La Operación Mangosta era el nombre clave de las operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba, ideado tras el fracaso de la invasión a Cuba en la bahía de Cochinos. La Operación Mangosta contaba con 32 tareas. 13 de ellas planeaban una guerra económica ya en forma más estructurada y con parte importante de la codificación que hasta hoy se conserva. El jefe de la Operación Mangosta fue Edward Lansdale, quien diseñó el programa que conducía a la revuelta y el derrocamiento del régimen comunista cubano. La base naval de la bahía de Guantánamo es un territorio y base militar
que los Estados Unidos arriendan en la isla de Cuba. Este último país conserva su soberanía sobre la base y la considera un territorio ocupado, pero los Estados Unidos se niegan a poner fin al arriendo y haciendo valer el Tratado Cubano-Estadounidense de 1903. Para el gobierno cubano, el territorio de la base hace parte del municipio de Caimanera, dentro de la provincia de Guantánamo. Se localiza al extremo sureste de Cuba y alberga una base naval estadounidense de aproximadamente 117,6 kilómetros cuadrados y el resto es agua y pantanos en el que se encuentra su prisión militar. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan el plan de invasión militar inminente y notifican a Cuba. El líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura para proponer a La Habana la instalación en Cuba de cohetes de medio alcance como medida disuasiva contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con este propósito es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética. En dicho tratado se establecería que una invasión a la República de Cuba sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética. Pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no solo servirá para proteger a Cuba, sino también aumentar la capacidad defensiva del bloque socialista. El líder cubano acepta, pero sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realice de forma pública. Sin embargo, los soviéticos se niegan a hacerlo antes de que los cohetes queden operativos. Por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo potencialmente podía vulnerar aquel país, compensando una escasa provisión soviética de misiles de alcance intercontinental, igualando así las amenazas que significaba para el pueblo soviético los misiles de estadounidenses emplazados en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética y en la República Federal Alemana. Por ello, el líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles, con capacidad para alcanzar a Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Daban así un paso más en la carrera armamentista que caracterizó el periodo de la Guerra Fría entre estas dos potencias. Los soviéticos habían subestimado la capacidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que no tardaron en detectar la presencia de las bases de misiles mediante las violaciones de espacio aéreo cubano con aviones espías U-2. Estados Unidos pide cuentas a la Unión Soviética, pero esta vez los líderes soviéticos prefieren probar táctica del engaño y seguir ocultando la operación. Así se desata la crisis de los misiles en Cuba. Operación Anadir fue el código utilizado por la Unión Soviética para la operación secreta destinada a desplegar misiles balísticos bombarderos y una división de infantería mezclada en Cuba y crear una fuerza capaz de prevenir o defender una invasión a la isla por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Al constatarse la instalación de bases de misiles balísticos soviéticos en la isla de Cuba, la Organización de los Estados Americanos, OEA, bajo presión estadounidense, impone sanciones al gobierno cubano y determina el bloqueo de aquella en una operación que denominó Cuarentena y que tuvo como objetivo principal impedir la llegada por vía marítima de los elementos necesarios para proseguir el desarrollo de bases mencionadas, ya que por este medio el gobierno soviético trataba de infiltrar herramientas para continuar con la construcción de los misiles balísticos. Las Armadas realizaron una operación combinada en la cual participaron los destructores argentinos Espora y Rosales y los destructores venezolanos ARBD-11 Nueva Esparta y ABRD-21 Zulia. El 27 de octubre, la Defensa Antiaérea Cubana de Tecnología Soviética logró detectar e interceptar un avión espía U-2 que fue derribado por un misil tierra-aire cuando espiaba al oriente de la isla de Cuba, aumentando aún más la tensión. Sin embargo, el mismo día, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba a cambio de la garantía de Estados Unidos de no realizar ni apoyar la invasión de la Antilla caribeña. Además, debía realizarse el desmantelamiento de las bases misiles nucleares estadounidenses
en Turquía, aunque esta desinstalación de misiles no fue público y se llevó 6 meses después. Fidel Alejandro Castro Ruz, conocido como Fidel Castro, es el revolucionario y estadista cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer secretario del Partido Comunista. Es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático.